Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales segundo. Vamos a comenzar con la devocional. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Proverbios 1:3. Insurrecciones populares. José Gabriel Condorcanqui Noguera, llamado igualmente José Gabriel Tupac Amaru, conocido posteriormente como Tupac Amaru II o simplemente Tupac Amaru, en quechua serpiente resplandeciente, fue un caudillo indígena y líder de la mayor rebelión anticolonial que se dio en Hispanoamérica durante el siglo XVIII, denominada la Gran Rebelión. Esta se desarrolló en el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Perú, pertenecientes al Reinado de España, y se inició el 4 de noviembre de 1780 con la captura y posterior ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. Encabezó el mayor movimiento de corte indigenista e independentista en el Virreinato del Perú. Fue el primero en pedir la libertad de toda Hispanoamérica de cualquier dependencia, tanto de España como de su monarca, implicando esto no solo la mera separación política, sino la eliminación de diversas formas de explotación indígena, nita minera, reparto de mercancías, obrajes, de los corregimientos, alcabalas y aduanas. Además, decretó la abolición de la esclavitud negra, por primera vez en la misma Hispanoamérica. Su movimiento constituyó un parteaguas, debido al cual las autoridades coloniales eliminaron a la ya escasa clase indígena, noble, y acrecentaron la represión contra lo andino, por el temor de que algo así se repitiese. El 18 de mayo de 1781, en acto público en la Plaza de Armas de Cusco, se cumplió la ejecución de Tupac Amaru II, su familia y sus seguidores. Los prisioneros fueron sacados de sus calabozos, metidos en zurrones, un tipo de costal, y arrastrados por caballos, todos a la vez, uno tras otro, hasta llegar a la plaza. Al pie del cadalso, Tupac Amaru II fue obligado, tal y como señala la sentencia, a presenciar la tortura y ejecución de sus aliados y amigos, su tío, sus dos hijos mayores y finalmente su esposa, en ese orden. Después, al igual que hicieron con varios de sus lugartenientes, con su tío y su hijo mayor, le cortaron la lengua. Luego, se intentó descuartizarlo vivo, atando cada una de sus extremidades a caballos, para que éstos tirasen de aquellas y las arrancaran. Al ser la acción infructuosa, sus verdugos optaron por decapitarlo y posteriormente despedazarlo. Su cabeza fue colocada en una lanza exhibida en Cusco y Tinta, sus brazos en Tungonsaca y Carabaya, y sus piernas en Lilitaca, actual provincia de Chumbivilcas, y en Santa Rosa, actual provincia de Melgar, Puno. De igual forma, despedazaron los cuerpos de su familia y seguidores y los enviaron a otros pueblos y ciudades. Todo ello descrito en el documento español Distribución de los cuerpos o sus partes de los 9 reos principales de la rebelión, ajusticiados en la plaza de Cusco el 18 de mayo de 1781.
Para la historiografía independentista hispanoamericana, este acontecimiento suele ser conocido como el primer grito libertario de América. El 27 de mayo de 1808, Sevilla creó su propia junta con el nombre de Junta Suprema de España e Indias, que pretendía, al igual que las restantes, gobernar en nombre de Fernando VII y preservar sus derechos al trono, política que la llevó a declarar la guerra a Napoleón el 17 de junio. En esas circunstancias, en 1809, primero en Chuquisaca y luego en muchas ciudades americanas bajo el dominio del Imperio Español, detonó una crisis política a causa de la crisis institucional en la metrópoli y de las tensiones revolucionarias que venían madurando en las sociedades coloniales. La Revolución. Goyeneche en el Alto Perú. José Manuel de Goyeneche. Cuando las fuerzas de la División Francesa del Norte, al mando de Joaquín Murat, ocupaban la ciudad de Madrid el 23 de marzo de 1808, se hallaba de servicio en la ciudad el capitán de milicias José Manuel de Goyeneche. Era de origen americano, natural de Arequipa, en el Bajo Perú, y descendiente de una acomodada familia de origen europeo. Su padre, que era realista, lo envió a educarse en la península, donde destacó en parte por su natural locuacidad y su evidente talento para la intriga, y en buena medida por sus contactos. Goyeneche se acercó al general francés Joaquín Murat, consejero de José Bonaparte, y logró ganarse su confianza. El emperador deseaba extender su control a la América española para restar mercados a sus adversarios y mantener el flujo de regalías, pero sin recursos navales para asegurarlo, dependía por completo de lograr descantar hacia ella las lealtades de los americanos, sea por el expediente de mantener la obediencia al monarca, fuera cual fuera, o de ser necesario, alentando al partido de la independencia. Murat comisionó entonces a Goyeneche ante los gobiernos y pueblos de América del Sur para que lograse su sometimiento a la nueva dinastía, expidiéndole las correspondientes credenciales. La Junta de Sevilla lo nombró su comisionado especial en América, ascendiéndolo extraordinariamente al rango de brigadier. El salto de capitán de milicias a brigadier del ejército real era excepcional, aún en esa situación, con instrucciones de asegurar la proclamación del rey Fernando VII en el Río de la Plata y en el Virreinato del Perú, y el reconocimiento de todas las pretensiones de la Junta de Sevilla, de gobernar en el nombre del monarca, para lo que carecía de todo título y derecho. Los alcances de su mandato eran tales que estaba facultado, aunque no por derecho, por pretensión de sus mandantes, a destituir y encarcelar a cualquier funcionario que manifestara cualquier oposición a Fernando VII como legítimo rey de España, sin importar que esos funcionarios tuvieran mando emanado del mismo rey Carlos IV, como el caso de los virreyes. Con sus 2 pliegos, Goyeneche volvió a Cádiz y se embarcó finalmente en compañía del emisario francés de Murat. Al pasar por Río de Janeiro, caminó a Buenos Aires. En agosto de ese año se entrevistó con la infanta Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII y reina regente de Portugal en el Brasil, con ambiciones de asumir los títulos de su hermano en tierras americanas. El brigadier Goyeneche arribó a Montevideo munido de 3 pliegos para sendas misiones reservadas, para usar según su interés. Se acreditó allí ante Francisco Javier de Lío como representante de la Junta de Sevilla, alentándolo
en su propósito de independizarse de Buenos Aires y no reconocer la autoridad del virrey Liniers, por ser de origen francés. Cuando llegó a Montevideo, aplaudió el celo del gobernador Elío y sus vecinos en haber formado una junta y manifestó que su venida se dirigía a promover el establecimiento de otras ciudades de aquel reino. Tras esto, Goyeneche pasó a Buenos Aires, con el objeto de asegurar los fondos necesarios para proseguir su misión. Goyeneche no dudó en condenar ahora a Elío. Trasladado a Buenos Aires, fue diferente su lenguaje y unido con Liniers y los oidores, de quienes esperaba caudales y créditos para proseguir su misión, a Lima blasfemó de la conducta del jefe de Montevideo y lo caracterizó refractario. No obstante, tuvo tratos con Alzaga, a quien dejó entrever que el gobierno peninsular vería con agrado que se depusiera a todo gobierno americano sobre cuya lealtad pudiera haber dudas. No por eso dejó de insinuarse privadamente con los individuos del cabildo, que ya se hallaban sumamente alarmados con los manejos de Liniers, que sería acertado y muy conformes las ideas de la metrópoli se separasen en América los mandatarios sospechosos y se erigiese unos gobiernos populares que vigilasen sobre la seguridad pública, exactamente lo que Alzaga deseaba oír para seguir adelante con su plan, que desembocaría en la abortada revolución del 1 de enero del año siguiente. El 25 de mayo de ese mismo año, de 1809, había estallado en Chuquisaca una revolución que había depuesto al presidente de la audiencia, reemplazándolo por una junta de gobierno. Los historiadores están de acuerdo en que la revuelta de Chuquisaca fue un antecedente para la revolución en La Paz, pero que ésta fue más ambiciosa y ha llegado a ser calificada como el primer gobierno independiente local de la América Española, dirigido por Pedro Domingo Murillo. El 14 de septiembre de 1810 se produjo la Revolución de Cochabamba, centro logístico de la independencia boliviana, con el coronel Francisco del Rivero y sus lugartenientes Esteban Arce y Melchor Guzmán. El 6 de octubre, en Oruro, Tomás Barrón se desplegó al alzamiento. El 14 de noviembre de 1810, 1.500 efectivos al mando de Esteban Arce, en su mayoría armados con hondas y palos, derrotaron a las tropas españolas en los campos de Aroma. En la guerra por la independencia del Alto Perú, cobró especial importancia las llamadas republiquetas, que eran grupos de guerrillas que mantuvieron en jaque a las fuerzas españolas durante años. Periodo republicano. El decenio 1829 y 1839 es quizás el más importante de la historia republicana del siglo XIX en Bolivia. Está claro que los hechos que suceden durante este periodo fueron decisivos para la historia boliviana. Nunca en la historia del país fue el Estado boliviano más sólido, mejor dirigido y más respetado tanto en América como en Europa. Este periodo está unido a la personalidad más importante del siglo XIX en Bolivia, el mariscal Andrés de Santa Cruz y Cala Humana, el hombre providencial que con un certero plan preparado durante los años 1825-1829 accedió al poder por la voluntad total de la nación. Santa Cruz trajo consigo uno de los equipos más inteligentes y decisivos, tanto en el campo de los pensadores e inductores de la voluntad de acción, de los militares ejecutantes del plan bélico, como de los realizadores del bienestar interno y de los pueblos convencidos del evangelio que predicó. Es sin ninguna duda la gran figura de la historia republicana de Bolivia,
el único de los presidentes nacidos en Bolivia cuya obra trascendió las fronteras e influyó en el destino de la región del Pacífico Sur sudamericano. Fue el verdadero constructor de la nación. Nació en la ciudad de La Paz el 5 de diciembre de 1792. Decidió ponerse al servicio de las armas patriotas, ingresando al ejército de San Martín en 1821. Su más importante acción de armas fue la batalla de Pichincha, Ecuador, donde actuó como jefe de Estado Mayor. Bolívar lo ascendió a general y le encargó llevar un ejército al Alto Perú. En Cepita, 1823, obtuvo una victoria que lo llevó al mariscalato, por eso se lo conoce como Mariscal de Cepita. En 1825 fue prefecto de La Paz y en 1826 fue elegido presidente del Perú. Gobernó esa nación entre 1826 y 1827. Tras dejar el cargo pasó a Chile como ministro plenipotenciario de Bolivia. Fue elegido presidente provisional de Bolivia en 1829, a la que gobernó por casi 10 años. Fue elegido presidente constitucional en 1831 y reelegido en 1835. Ordenó la economía, saneó el tesoro hasta lograr superávit, fortaleció el ejército, creó las universidades de La Paz y Cochabamba. Hizo de Puerto La Mar una zona franca. Le dio a Bolivia sus primeros códigos. Llevó adelante la más ambiciosa idea de la región, la integración de Perú y Bolivia en una sola unidad política. Fue el verdadero organizador de la nación. Solicitado en 1835 por el presidente Orbegoso del Perú para poner orden en su nación, emprendió una campaña militar, venciendo en las batallas de Yanacocha, Uchumayo y Socabaya. En 1836 creó la Confederación Perú-Boliviana, de la que fue supremo protector. El ejército boliviano obtuvo también entonces victorias frente a las armas argentinas en Iruya y Montenegro. Después de la batalla de Yungay, en la que fue vencido por los chilenos, el mariscal Santa Cruz se retiró al Ecuador y después de una serie de vicisitudes y fallidos intentos de volver al gobierno, fue entregado a Chile, quedando prisionero en esa nación, en Chillán. La Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y 1884, que enfrentó a Chile contra los aliados Perú y Bolivia. La guerra se desarrolló en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. En febrero de 1878, Bolivia estableció un nuevo impuesto a la empresa chilena, Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, en violación del traslado de límites de 1874 que prohibía nuevos impuestos o el aumento de estos. Chile protestó y solicitó someter el pleito a un arbitraje, pero el gobierno boliviano, presidido por Hilarión Daza, consideraba el asunto como interno y sujeto a la jurisdicción de las Cortes bolivianas. Chile insistió y le advirtió que no se consideraría ligado al Tratado Limítrofe de 1874 si Bolivia no suspendía el impuesto. Por el contrario, Daza rescindió la licencia a la compañía chilena, embargó sus bienes y los puso a remate. El día del remate, el 14 de febrero de 1879, las fuerzas militares chilenas ocuparon la población boliviana de Antofagasta sin resistencia, una ciudad mayoritariamente habitada por chilenos, y avanzaron en pocos días hasta el paralelo 23. La zona entre el río Loa y el paralelo 23 permaneció bajo soberanía boliviana. El Perú.
que había firmado con Bolivia un tratado de alianza defensiva de carácter secreto, ordenó preparar sus fuerzas militares y simultáneamente envió un diplomático a Chile para mediar. Ante el avance chileno en territorio disputado el 1 de marzo, Bolivia se declaró en estado de guerra contra Chile. Cuando Perú se negó a permanecer neutral, Chile declaró la guerra a ambos aliados el 5 de abril de 1879. El 6 de abril, el Perú declaró el casus foederis, es decir, la entrada en vigor de la alianza secreta con Bolivia. Los territorios disputados, así como las zonas aledañas, se ubican en el desierto de Atacama y en aquel tiempo tenían acceso expedito solo por mar. En los primeros 6 meses Chile logró la supremacía naval indispensable para conquistar las zonas costeras del desierto. Antes de fines de 1879 ocupó la provincia peruana de Tarapacá y a comienzos de 1880 la zona de Tacna y Arica, tras lo cual Bolivia abandonó militarmente la guerra. La Revolución del 9 de abril de 1952. El año 1951, el MNR obtuvo un triunfo en las elecciones. De forma inmediata, se formó una junta militar de gobierno, auspiciada por la oligarquía minera, para evitar la llegada al poder del MNR. Ante esa reacción del ejército, un año más tarde, se producirá el día 9 de abril un golpe de Estado dirigido por el general de policía Antonio Seleme, con el apoyo civil de Siles Suazo y el dirigente minero Juan Lechín Oquendo, ambos del MNR, así como la confabulación del general Torres Ortiz. El cuerpo de carabineros y policías tuvo una destacada participación en iniciar la revuelta, que luego contó con el apoyo de la población, de los obreros de Villa Victoria y los mineros que llegaron de la mina Milluni. La nacionalización de las minas de los 3 principales grupos empresariales mineros, Patiño, Xochitl y Aramayo, constituyó la primera reforma económica del MNR y desató una serie de contradicciones internas y externas alrededor de la Revolución Nacional. En el plano interno, el MNR había estado tratando de incrementar el control del Estado soberano sobre la minería desde el gobierno de Villarroel, con el control de divisas. Sin embargo, en 1952, Paz Estenssoro no estaba comprometido con una nacionalización. Por tanto, las primeras medidas del MNR en el sector minero fueron la creación de un monopolio de exportación a través del Banco Minero y la obligatoriedad de entrega del 100% de divisas al Banco Central. Actividades. Realiza las actividades de las páginas 12, 13, 14, 15, 16 y 17 y realiza el autoexamen de la página 18. Gracias.